Vamos entonces a esta segunda hora de clase en esta hermosa tarde que comienza a refrescarse. Seguimos con lo que son los dones del Espíritu y seguimos hablando acerca de el profeta, de la profecía y de lo que tiene que ver con el hablar de Dios en este tiempo a través de los diferentes medios que Él ha determinado establecer para esto. Nos toca lo que es profetizar. No es declarar buenos deseos, es decir, profetizar no es declarar buenos deseos a merced propia, ni improvisar palabras declarando el bienestar y el furor de la gente, impulsado por el capricho humano. El profetizar es declarar una palabra que viene de Dios, dictaminada por Él, y que estaba ajena al conocimiento humano. El profetizar a merced y a las lisonjas a favor de otros es condenado por Dios. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí que Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 23, 31 y 32. Profetizar es comunicar una palabra de Dios recibida por revelación en un momento determinado y que no estaba en el conocimiento humano, señoras y señores. Profetizar no es presidir bajo el conocimiento humano, ni tiene nada que ver con la predicación ordinaria o normal de la palabra, sin descartar que en medio de una predicación haya una profecía. La profecía en su manifestación se integra muchas veces con palabras de sabiduría, con la diferencia que la palabra de sabiduría viene con el fin de tratar en lo personal para determinar el destino de un hombre y encauzarlo dentro del propósito de Dios, mientras que la profecía siempre viene a través de segundas personas en una palabra de sabiduría y viene con el fin de mostrarle al hombre su destino y el propósito de Dios en una forma detallada. Es decir, cuando la palabra de sabiduría es un trato en lo personal de quien la recibe, se mantiene como palabra de sabiduría, pero cuando se recibe para segunda o tercera persona, es caracterizada como una profecía, ya que ella sale de la boca del profeta, pero debe entenderse y tomarse en cuenta que toda profecía, oiga, confirma un trato de Dios en lo personal o debe ser confirmada personalmente por Dios. Y hablando de este tiempo, la profecía no puede saltarse lo que ya Dios ha establecido. Otra de las causas que debemos tomar en cuenta es que todo profeta profetiza, pero no todo el que profetiza bajo el don del Espíritu Santo es profeta. Igual podemos decir que todos los caballos corren, pero no todos son de carrera. De allí la gran diferencia que hay entre el don de profecía como oficio ministerial
y el don de profecía como don espiritual. Es decir, aquí hay una pequeña diferencia, que el ministerio profético es algo continuo, permanente todo el tiempo, va a ser permanente, eso es el ministerio. Pero el don de profecía es temporal, momentáneo, y siempre se va a manifestar cuando allí no está el profeta de oficio. Porque cuando está el profeta de oficio, es como cuando en una empresa o en algún lugar hay un presidente y vicepresidente. El vicepresidente va a tener incidencia y va a asumir cargo cuando el presidente no está. Del resto solamente es un cargo dado, pero que no va a tener oficio hasta que no haya ausencia. En este caso, del director principal o del presidente, hablando desde ese punto, desde esa posición. Entonces, una persona, porque profetice, no, ya es profeta, no. Se manifestó el don de profecía. Ahora, hay otro detalle, y aquí vamos a tocar un poquitico, una materia que la vamos a ver por allá, creo que es la número 14. Excelencia ministerial. Cuando veamos excelencia ministerial, que se enlaza un poco con esto, vamos a ver que nadie está en capacidad de repartir ministerio a nadie. El único que reparte ministerio es Cristo. Ahora, si Cristo a ti no te ha dicho lo que tú o el llamado que tú tienes de los 5 que hay, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, si Cristo no te ha dicho nada, que los hombres te digan de todo, quédese tranquilo. Ahora, si ya Cristo le dijo, cuando los hombres le digan a usted algo, eso es como dijo un llanero por allá, que cuando uno ve el ser de quien se está enamorado, ahí mismo le da un susto y el valor se le pone chiquitito. Sí. Pero cuando usted ve a alguien de quien no está enamorado, ni le va ni le viene. Pero cuando usted oye la voz o huele la colonia de él o de ella, le da un temblor en el cuerpo. Así es cuando usted tiene un ministerio, cuando usted sabe que ha recibido de parte de Dios un ministerio y usted es un hombre responsable. Ahora, un irresponsable, para adelante. Pero alguien responsable que sabe la seriedad del asunto, wow. Lo menos que procura es decir y se asusta cuando se lo dice. Ahora, ¿es cierto que la gente afuera va a ver lo que hay en ti? Sí, indiscutiblemente. Porque hay 3 cosas en las cuales es imposible ocultarlas. El que tiene plata, es imposible que oculte que tiene plata. El que tiene plata habla duro siempre. El que tiene gripe, es imposible que oculte el catarro y la mosqueadera. Y el que esté enamorado, es imposible que los ojitos no se le vayan. Así son los ministerios también. El que tiene un ministerio, si no, pregúnteselo a Moisés, un día que salió caminando, paseando por allá entre el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, y vio a un egipcio echándole cuero a un pobre israelí. Moisés, solamente el hijo de la hija del faraón, andaba en su andar, y cuando vio esta injusticia, el libertador que estaba dentro de él salió, y se le fue la mano y mató al otro. No había carácter todavía, ¿no? Faltaba el carácter. Pero el libertador estaba ya ahí. Bueno, ¿cuántos años le tocó a Moisés huir para luego venir con buen carácter a ejercer ahora y a sacar afuera ese libertador que estaba en él? 40 años de preparación, de capacitación. Entonces ahí se cumple un dicho por ahí que alguien dijo, el que va a salir se asoma. ¿Sí lo habían escuchado? No los dichos de Petra, mi mamá. Entonces, entienda este detalle. El oficio de profeta como ministerio se concede para quienes estén dedicados a la dirección de la iglesia, mientras que el don espiritual es una inspiración dada por el Espíritu Santo en un momento determinado. Es decir, el don espiritual de profecía es una expresión del ministerio del Espíritu Santo.
Y el oficio de profeta es una extensión del ministerio de Cristo. ¿Ve las dos diferencias? Es decir, el don de profecía permanente es una extensión del ministerio de Cristo. Pero la manifestación temporal, momentánea, es una manifestación de el Espíritu Santo para perfeccionar, para corregir, para llevar a cabo una labor dentro de la iglesia. Debemos tomar en cuenta que si nos apegamos al término profecía, que es una palabra compuesta, se puede decir bajo el don espiritual, ya que la palabra profecía indica decir por adelantado, pro adelante, femi hablar, propósito de la profecía. Vamos a ver, porque Dios nunca ha hecho nada por meramente hacerlo. Dios nunca ha determinado llevar a cabo algo porque estaba aburrido y entonces inventó algo ahí para entretenerse. No, todo en Dios tiene propósito y así debemos de caminar, así debemos de ser nosotros también. Las cosas debemos de hacerlas con propósito, para un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? Oiga, edificar, del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Primera a Corintios 14:4 y Efesios 4:12. Exhortar, del griego paraicalao, y viene del latín hortari, que significa estímulo y se intensifica con el prefijo ex. Así, la exhortación significa una palabra de ánimo, de admonición y consejo. Primera a Corintios, capítulo 14, verso 3. Consolar, del griego paraclesi y del latín confortis, que indica afrontar juntos. El consuelo es ese sostén emocional, obteniendo el saber que otros están compartiendo con nosotros nuestras cargas, y ese sentimiento de confianza se intensifica cuando el otro es Dios. El consuelo es el sentimiento de descanso y ánimo por la fortaleza recibida. El saber que Dios tiene todo bajo control. El consuelo da una fortaleza que surge que surge al comprender que detrás de los eventos está Dios. Todo lo que hemos expresado como consuelo viene y es resultado de una palabra de profecía. Por lo tanto, reitero que la profecía viene para exhortación, edificación y consolación. Palabra profética o supuesta palabra profética, hermano mío, que no traiga estas características, descártela. Dígala quien las diga, enséñala quien las enseñe, independientemente. Si no entramos por el aro de Dios, no es de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay hombres, yo oí el testimonio de un hombre, que esto es parecido al caso de Moisés, un evangelista muy usado por Dios en milagros. Entonces él dice, bueno, voy a orar, ya esta es la última oración que hago en esta noche, no voy a orar por más nadie, porque de aquí me voy a descansar. Bueno, hubo una chica que no alcanzó a recibir la sanidad en la campaña y se fue y lo esperó en el hotel. Lo esperó en la, ¿cómo se llama ahí? En la recepción. El hombre llega, pidió su llave y ella de una vez lo abordó. Y él le dijo, era ya.
Él dijo, no, yo quiero que ores por mí. Y entonces se le empeñó. Entonces el hombre le dio la espalda para subirse por las escaleras para el segundo piso y la mujer le agarró por un pie. Y él con el otro pie le dio una patada. Y le dijo, sánate pues. Y se fue. Pues la mujer se sanó. Pero esa actitud de él, ¿cree usted que no le tiene que dar cuenta a Dios por eso? Porque Dios le dio a él un ministerio de servicio, no para que se sirva, no para que se crea el grande. Son detalles. Parecido al caso de Moisés, que Moisés pecando, Dios hizo el milagro. Pero ¿qué pasó con Moisés? Que creo que no le eché el resto del cuento. En el caso de Aarón, Dios le dice, lleva a Aarón al campo, súbelo al cerro, quítale las vestiduras. El quítale las vestiduras eran las vestiduras sacerdotales. Mientras Aarón tuviera las vestiduras sacerdotales, no podía morir. Una vez que le quita las vestiduras sacerdotales, pero ya le había dicho que hubiera se me escapa el nombre del el que fue ungido en la posición de Moisés, perdón, de Aarón. Y también Moisés había ordenado a Josué. Tuvo que ordenar a Josué y el otro ordenó al otro, y ahí se les acabó el ministerio a los dos. Caleb, ya va Josué, no, el sacerdote, sí, un hijo de Aarón. Creo que Abiud. El detalle está que ellos dos, ok, Dios hizo el milagro, sí, pero hasta ahí llegó el ministerio de ellos. ¿Por qué razón? Porque su pecado fue contra la autoridad de Dios. Dios les dijo que hicieran de tal forma y ellos hicieron de la forma que a ellos les vino. Ahora, ¿qué le dice a usted y qué me dice a mí? Que Dios nos dice ahora, con la nueva fórmula, con la manera que Él estableció en su soberanía, y que nosotros nos pongamos a hacer como nosotros queramos. Entonces, hay la necesidad de conocer esto para hacer conforme está establecido. Entonces tenemos la palabra escrita para no pelarnos mucho. Y aparte de eso tenemos el que mandó a escribir la palabra en nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Bueno, sentarnos a discutir en el buen sano sentido de la palabra, usar los códigos y reglas de interpretación, ir formando el carácter de estudio y de análisis de esta escritura para luego entonces este conocimiento y este carácter ser mejores. Seguimos acá. Cuando viene de Dios, nunca la profecía en el escenario del Nuevo Testamento vino para destruir. Es decir, ninguna profecía en el Nuevo Testamento vino con el objetivo de destruir, vino con el objetivo de prevenir. En el Antiguo Testamento tampoco la profecía era para destruir, era la advertencia de lo que iba a pasar por causa de lo que estaba haciendo la nación de Israel, y en el caso de la nación que fue Nínive, perteneciente a Samaria, al cual se le profetizó y la gente de Samaria se arrepintió. Y Dios no hizo el mal que había determinado, porque la gente se apercibió, con todo y que el profeta fue llevado de una forma muy extraña y diferente a todos los demás a ese lugar. Dios, su misericordia se abrió para con esa gente que eran malos, pero malos de verdad. Eso eran los que le quitaban el cuero a los demás y los soltaban vivos para que se murieran, con el dolor del sufrimiento de andar llevando sol sin el cuero. Los ninivitas, por eso Jonás no quería ir para allá. Sin embargo, según los historiadores, la profecía de Jonás se llevó a cabo 200 años después de la vida de Jonás, según algunos historiadores. Porque aquí la gente se apercibió desde el rey para abajo, pero después la gente se pervirtió, como le pasó a Israel en varias ocasiones en el libro de los jueces, que ustedes lo han leído, y si no lo han leído, lo van a leer. Ahora, vamos a ver qué es confrontar o encarar. Una de las características del profeta es que no se congracia con el ente a quien le va a dar la profecía.
si es de entregar la vida por causa de la verdad profética, la entrega. No faltaba en Israel la peste de los falsos profetas. El profeta de Dios se distingue del falso por la veracidad y por la fidelidad con que transmite la palabra del Señor. Aunque tiene que anunciar a veces cosas duras, está lleno del Espíritu del Señor, de justicia y de constancia para decir y corregir las deficiencias y pecados, según Miqueas 3:8. El falso es todo lo contrario, se acomoda al gusto de su auditorio, habla de paz, anuncia cosas agradables y adula a la mayoría de sus oyentes para ser remunerado y recompensado por ellos. El falso profeta vende la palabra y acepta sobornos a cualquier precio. El profeta auténtico es universal, confronta a todos aquellos para quien recibió la palabra de exhortación, no mira distinción, entrega la palabra profética tal como la recibió de Dios, no teme a los poderosos inminentes, religiosos, magnates, aún hasta el cuerpo de sacerdotes confronta con la profecía, tomando el riesgo de ser apedreado. El falso, en cambio, no se atreve a decir la verdad. Es muy nacionalista, por lo cual no profetiza contra su propio pueblo ni lo exhorta al arrepentimiento. Tenían pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venían, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Itla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Itla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono y vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Quienán, se había hecho cuernos de hierro y decía: así
Ha dicho Jehová, con estos cornearán a los sirios hasta destruirlo por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará. Oiga esta expresión, la entregará. Nunca esta palabra cabe en una palabra de fe, la entregará. Dios siempre dijo, sube porque la he entregado por adelantado. Es decir, lo que vas es a tomar lo que ya está entregado. Aquí le están diciendo, la entregará. Esto no es fe, esto es esperanza. Fe la ha entregado en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sean como las de uno de ellos, que habléis bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Escúcheme, Micaías no es que era malcriado, sino que los otros estaban profetizando de acuerdo a lo que el rey quería oír. Micaías está ubicado. Y vive Jehová, que lo que él me mandare hablar, eso hablaré. Porque la profecía no son mis deseos, no es lo que yo anhelo, no es lo que quisiera que se dé, no, es lo que Dios dice que va a hacer. ¿Sí? Ahora, estos hablaban de deseo. Por eso los verdaderos profetas tenían adversarios que los perseguían y martirizaban. Los falsos, al contrario, se veían rodeados de amigos, protegidos por los reyes y obsequiados con enjudiosos regalos. Siempre será así el que predica la verdad de Dios y confronta con ella. Puede estar seguro de encontrar resistencia y contradicción, mientras aquel que predica lo que gusta a los oídos puede dormir tranquilo, nadie le molesta, es un orador famoso, tal es lo que está tremendamente anunciado para los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está anunciado para los últimos tiempos? Oiga lo que viene. Primera a Timoteo 4:1 y segunda Timoteo 3:1 y segunda de Pedro 3:3. Judas 18 y Mateo 24:11. Oiga, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oiga lo que viene, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda a Timoteo 4:1 y 5 y segunda de Crónica 18:1 y 13 para la advertencia de un pueblo. Es decir, tenemos en estos últimos tiempos el montón de gente que se han ido agrupando y quieren oír lo que ellos, su deseo, su gula, su filalguria quiere oír. Es decir, ¿la palabra de Dios es importante para ellos? No.
Para ellos es importante que se les diga lo que ellos quieren oír, lo que les haga gracia, lo que los haga reír, lo que los haga sentirse que lo que están haciendo es chévere. Pero cuando hay alguien y cuando hay un lugar donde se da una palabra sólida, seria, que les desarma su tradición, que les desarma su costumbre, que les echa por tierra el pequeño castillo, el pequeño reinito que se han hecho, tengan cuidado con Juan, que es peligroso. Ese tipo anda en falsa doctrina después que se juntó con Pedro y que anda por ahí metido con Antonio Yajure también, que no vino hoy. Tengan cuidado con él. Entonces, no nos matan a piedra física, pero nos matan a piedras verbales. ¿Sí? Que si tuvieran, en aquel tiempo nos apedrearan con piedra física. Pero en este tiempo lo hacen desde otra manera, desde otra perspectiva. He ahí la necesidad de nutrirnos y fortalecernos con la palabra. Ahora, para la advertencia de un peligro, para esto también viene la profecía, para la advertencia de un peligro. En Hechos tenemos un ejemplo muy claro. Se trata de la manifestación del don de profecía que se dio por medio de un profeta llamado Agabo, donde dio advertencia de una hambruna que se avecinaba en la tierra habitada en aquel entonces del reino de Judá, aunque el que escribió aquí escribió Palestina, no todavía eso era Palestina, reino de Judá. Los discípulos tomaron carta en el asunto y recolectaron de sus bienes enviándolos a los hermanos, solventando la situación. Observe que la carestía que se dio en los tiempos de Claudio, emperador romano, fue advertido por el don de profecía manifestado en el oficio de un profeta. No tomó desapercibido a los discípulos. Entonces, cuando la profecía viene, cuando la advertencia se da y la gente se pone pila, no lo va a agarrar la gripe con el pañuelo sucio o guardado en la casa. ¿Sí? Ahora, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar, oiga lo que viene, socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Hechos 11, 27 y 30. Hechos 21, 4 y 14 nos da un ejemplo claro de cómo Pablo fue advertido por el Espíritu Santo en una palabra de profecía en la boca de un profeta del peligro que enfrentaría si llegaba a Jerusalén. Si se lee el pasaje completo, nos daremos cuenta que por 2 veces fue advertido, pero Pablo en su terquedad no hizo caso a la advertencia y sufrió las consecuencias al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasase las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice: y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Ahora mi pregunta es, para hacer hincapié en lo que dice aquí el que escribe, que él piensa que no era la voluntad de Dios que Pablo padeciera en Jerusalén. Si hubiese sido la voluntad de Dios que Pablo sufriera en Jerusalén, ¿para qué advierte? ¿Entiende eso, no?
Si usted está cocinando y no quiere que se le queme la comida, tiene que bajar antes que se termine secar. Pero si usted quiere que se queme, échele candela esa broma. Ah, entonces, si Dios advierte una, otra y otra vez, es porque el objetivo es que no sufra. El objetivo es que no te roben el asunto. El objetivo es que no te mueras de la enfermedad. El objetivo es que no pierdas tal asunto. Dios está advirtiendo, pero si yo sigo, me hago el Willy, me hago el todopoderoso, me caigo en embriaguez. Porque es que el todopoderoso está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, eso no va a pasar. Ya va, ¿quién es el que está advirtiendo? Ahí es donde hay que estar pila. Sí, en el verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se conformó en el verso 12, donde dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero en el verso 13 podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo, no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu. Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ya va. Si te mueres en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo, ¿es que acaso ya tú habías culminado toda la labor que Dios había determinado hacer contigo? ¿Es que acaso no había más gente que salvar? ¿No había más gente que adoctrinar? ¿No había más libros que escribir, Pablo? Y te están diciendo que no vayas. ¿Es que acaso en Jerusalén no hay apóstoles que prediquen y te enseñen? Porque tienes que ser tú. Es que eres el único. Hay que analizarlo, ¿no? Por algo Dios no quería que el tipo fuera. Este caso pasa en muchos de nosotros, donde Dios por el Espíritu nos da una palabra profética para advertirnos de un peligro. Y nosotros, en nuestra obstinación y terquedad, no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos y somos agredidos de parte de Satanás, es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a las advertencias que Dios Padre nos da por medio de él. Nunca Satanás podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que viene de Dios por el Espíritu Santo. Don de lengua. Hemos terminado de hablar del don de profecía. Buen tema, buen trayecto de la Escritura. Hablemos ahora de lo que muchos quieren oír, don de lengua. Para comprender mejor este don, debemos conocer que hay tres tipos de manifestación en lenguas. Lenguas por señal, una, son aquellas que expresan un mensaje entendible para la raza humana, sea en idioma o dialecto, con la característica que este lenguaje es desconocido para quien lo expresa. Esas fueron las lenguas que se manifestaron en el Pentecostés. Hechos capítulo 2, versos 7 al 12. Me gustaría si hay una Biblia por ahí que alguien lo leyera. Lenguas de manifestación proféticas. Este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que son inteligibles, pero diferentes, de aquellas en que están sujetas a la interpretación. Primera a Corintios 14:2 y 13, y son dirigidas a la iglesia cuando no se interpretan. Primera a Corintios
14:5. Lengua de manifestación profética. Lengua devocional. Esta lengua de manifestación profética tiene la característica de que Pedro habló en lengua, Dios le da en la interpretación de lo que está hablando y suelta la palabra profética. O de repente Pedro, Dios lo levantó a hablar en lengua, él sabe que Dios quiere decir algo, el mismo espíritu lo va a aguantar, pero la hermana llega y da la interpretación de las lenguas. Óigame, interpretación, no traducción, porque estamos hablando de un idioma divino celestial. No estamos hablando de interpretar un idioma o de traducir un idioma terrenal. Ahora, en cuanto a el tercer tipo de lengua, que son las devocionales, son aquellas dadas para expresar adoración, alabanza y oración. Son inentendibles para la raza humana. Solo Dios las entiende. No están sujetas a interpretación. Primera a Corintios 14:15, 14:28, Hechos 10:46, Romanos 8:26. Debemos estar claros que el don de lengua no es mero balbuceo, ¿sí? Oiga lo que viene ahora. El don de lengua no es mero balbuceo. Pa, 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 pa. Yo he escuchado un montón de eso por ahí que parece que tiene una metralleta. Oiga, el don de lengua es un idioma. ¿Un qué? Idioma. Métase eso entre ceja y ceja. Por lo tanto, es un lenguaje y este último es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Para ser más específico, las palabras se componen de sílabas, de vocales y consonantes. En este caso, la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba. La unión de ellas produce una palabra. La unión de estas, a su vez, produce un lenguaje. Y este es un idioma, de modo que el don de lengua no son meros balbuceos. Nota, las lenguas son originales del espíritu. No es algo que tú imitas de otras personas. La Biblia hace mención en Génesis, del género de lenguas. El término género viene del griego genos, que indica clases, tipos, como para no imitar. Ahora, en el caso del la lengua devocional, Pablo dice una cosa de esa lengua devocional, que el que habla en lengua y no entiende nada, no interpreta nada, cállese la boca. Hablando de la congregación, hablando de estar aquí en la ponencia, en la predicación. Porque si Octaviano Torres, que ya va para 2 horas hablando aquí, estuviese hablando en lenguas, pregunto, ¿qué hubiesen entendido ustedes? Entonces, Octaviano Torres, que habla en lengua, se autoedifica o Dios lo edifica por el Espíritu a él mientras está hablando en lengua. Eso lo dice la Biblia. Pero en el caso de ustedes, quedan pelando. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Que me edifique yo y ustedes queden pelando o que nos edifiquemos todos? Entonces, para que nos edifiquemos todos, yo tengo que aguantarme las ganas de hablar en lengua y hablar en el lenguaje que ustedes me pueden entender. Y si puedo hablar en lengua todo lo que quiera, después que me vaya por la calle y después que esté en la casa, puedo estar orando toda la noche en lengua. Es decir, la Biblia no prohíbe que hable en lengua. Solamente si la lengua es devocional, debes de hacerla si estás en la congregación y no estás dirigiendo en voz baja, ahí con el volumen bajito. Pero sigue hablando, ahí. Y si estás dirigiendo, no debes de hacerlo porque tú estás comunicando a los demás un mensaje. Y tienes que hacerlo en el idioma que los demás entiendan, puedan oír, puedan captar, puedan ser enseñados, puedan ser exhortados, puedan ser consolados, puedan ser edificados. Entonces, lengua con señal, la que se dio en Hechos capítulo 2. Hablaron en lengua,
entre el versículo 7 al 12, ahí hay un número que era lo que quería que pudieran ver, eso lo van a ver en su casa. ¿Qué tipos? Es decir, ¿cuántos individuos de cuántas partes habían ahí? Medos, persas, elamitas, cada uno, aunque algunos eran judíos nacidos allá, andaban con gente de allá que amaban a los judíos y amaban al Dios de los judíos. Entonces, el detalle está que cuando los apóstoles hablaban en lengua, ellos estaban entendiendo el mensaje completico sin que nadie estuviera interpretando. Eso es lengua por señal. Eso es como que estemos aquí y la hermana sea de por allá de la India y no conoce nada del idioma, entonces Dios le quiere transmitir un mensaje a ella en su idioma. ¿Qué tiene que hacer? Poner en mí el lenguaje de la India, yo le hablo a ella oye, ella capta y ya Dios le dio el mensaje a ella, pero más nadie va a entender nada. Ahora, lengua, profecía, habla en lengua y la interpretación. Y la devocional, es la que le acabo de decir, que es la que se habla en adoración. Y cerramos con esto. Don de interpretación de lenguas. Debemos entender que hay una diferencia en lo que es traducir e interpretar. Traducir es transponer el significado de palabras en un lenguaje diferente, es el acto de llevar de un lenguaje a otro. Interpretar, vocalizar, expresar, decir algo. En el caso del don de interpretación, es o indica vocalizar, expresar o decir lo que ya traducido por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, nadie puede traducirlo. Una manifestación, en lenguas, cuando viene por el Espíritu, porque nadie entiende lo que se dice. Quien habla en lengua no habla, oiga, a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu habla misterios. Eso está registrado en 1 Corintios 14:2. La interpretación se recibe por el Espíritu Santo igual. No está en la capacidad humana. Toda interpretación debe tener un sentido común. El Espíritu Santo no inspira a un individuo como canal a interpretar sandeces o aquello que no tiene sentido común. Es decir, expresó en una ocasión el maestro escritor de este material que alguien decía ñiqui, 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 ñoco, y el otro decía por allá, a cada cochino el gordo se le llega su sábado. ¿Usted cree que eso es interpretar? Eso es sandece. Es como que de repente arranca el hermano Juan a hablar y después dice, el Espíritu Santo dice que él está aquí. Pregunto yo, de los que conocemos la Biblia, ¿quién no sabe que el Espíritu Santo está aquí? Él no va a decir lo que ya se sabe que está, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces tenemos ese tipo de locuras dentro de nuestras congregaciones. Similar al mundo de la brujería. Y más que de la brujería, de la habilidad. Conozco de casos de mujeres y hombres que son habilidosos, que alguien te llega a la casa, que ellos se hacen pasar por brujos, pero no son brujos nada, lo que son es habilidosos. Entonces llega Juan a la casa del hombre y le dice, mira chico, tengo un problema serio, ¿vale? Ajá, Juan, ¿y qué es eso? No, la esposa mía. Ah, ok. La esposa tuya. ¿Y qué crees tú de la esposa tuya? No, que yo creo que ella me está jugando por ahí. Ah, ok. Mira, en tu barrio no hay un hombre, le suelta una pregunta así como por ahí, ¿a quién la agarre? A un hombre, un moreno así, sí, hay un moreno así que tiene un carro, hace esto. Ese es el hombre. Es decir, tú le dijiste, es decir, él te asomó, tú se lo dijiste y él comenzó, chúpete ese, hay que hacerle un trabajo a ese tipo. Y no es que él sabe que Juan le dijo que ahí había un hombre así. Habilidosos. Bueno, así tenemos un montón de gente también
En esta área yo, dentro del evangelio. Gente que se enteran que por allá abajo del colchón, la hermana tiene unos cobres por allá que le enviaron y el hombre habilidosamente, hasta el espíritu me dice, ¿cuál espíritu? El espíritu de la gula que tiene, que quiere atracar a la pobre hermana. Sí. Y así sucesivamente, tantas locuras. Y la gente cae en ella por no estudiar la palabra y los que la estudian por no vivirla. Porque esto no es solamente para que lo sepamos, sino porque después de saberlo, van a venir por ahí a tocarnos la puerta y a tratar de desestabilizarnos. Si no ponemos en práctica los conocimientos, compañeros, fritos vamos a quedar. Bueno, hemos terminado esta clase.